Mejor canto no pudo haberse cantado esta mañana. Hermano, no sabía que iba a predicar, ni yo sabía que iba a cantar él. Pero el Espíritu Santo tiene maneras de arreglar las cosas. Y doy gracias a Dios por buena música, ¿verdad? Que exalta al Señor. ¿Cuántos recuerdan el 9/11, septiembre 11? Sucedió las Torres Gemelas, ¿se recuerdan? ¿Cuántos recuerdan dónde estaban y qué estaban haciendo cuando sucedió eso? Fue algo tremendo, ¿verdad? Yo recuerdo estar trabajando temprano en la mañana en una refinería esa mañana, y cuando pegó el primer avión, comenzaron a dar las noticias, y de pronto nos avisaron que teníamos que evacuar o dejar el trabajo, porque en donde trabajamos era una de las refinerías más grandes del país. Y habían escuchado que habían otros aviones que iban rumbo hacia probablemente una de estas refinerías y causar gran daño. Nos mandaron a casa, y el viaje de la refinería a mi casa eran como unos quizás 25 o 30 minutos. Cuando yo llegué a casa, mi esposa estaba allí, y encendí la televisión y alcanzamos a ver el segundo avión pegar la torre. Y recuerdo ese día de toda la tragedia y todo lo que vimos. Fue algo bien difícil para esta nación. Creo que más que nada, no que tanto las personas que murieron, aunque las familias sufrieron mucho daño por eso, pero el hecho que un enemigo se metió a nuestra tierra, a nuestro país, y hizo tales daños. Por primera vez Estados Unidos se sentía vulnerable. Se sintió violado en el sentido de que otro país o otra nación o enemigos tuvieron el atrevimiento de meterse en nuestro país y causar grande daño. Muchas cosas sucedieron, mucha controversia, muchas diferentes teorías sobre el día, pero hay algo seguro de ese 9/11, y es que mucha gente murió y mucha familia perdió un ser querido ese día. Tan solo en las calles de las Torres, aproximadamente 3,000 personas murieron. Pero aún con todo lo que miramos y recordamos, lo trágico que fue todo eso, hubo otra tragedia que ocurrió al mismo tiempo. Algo que no se publicó, no necesariamente se habló en las noticias. Al momento que todo estaba pasando, no se comentó, nadie sabía de esta tragedia que estaba ocurriendo de por abajo de superficie. Después salieron reportes, y después hicieron documentales sobre este tema. Pero lo que había sucedido es esto, que cuando las Torres Gemelas estaban en fuego y los aviones habían pegado, y mucho humo, incendio, y la gente, se recuerdan, se estaban brincando de las torres y cayendo. La gente estaba llamando a sus seres queridos. Estaban llamando, y como era temprano por la mañana, y quizás todas las noticias no habían llegado a todos, porque estaban muchos dormidos todavía, o en la escuela, o trabajando. No fue hasta después de que sucedió todo lo que sucedió, que llegando a casa comenzaron a contestar esos mensajes. Algunos confiesan que estaban en casa y sonaba el teléfono, pero no querían contestar porque pensaban que era una llamada más. Otros decían que estaban muy ocupados arreglando los niños para ir a la escuela, y el teléfono estaba sonando, pero lo ignoraron porque tenían que correr de la casa. Otros dicen que estaban ya trabajando y miraron que la esposa o el esposo llamó, pero dijeron, después les llamo para atrás, estamos ocupados trabajando. Y lo que sucedió, y lo trágico de esta historia, es que después de que todo sucedió, las familias y los parientes de aquellos que murieron se lamentaban en gran manera, porque al contestar sus llamadas, los mensajes, escuchaban la voz de sus seres queridos, clamándoles, rogándoles que por favor contestaran el teléfono, despidiéndose de ellos, tristes,
Cientos y cientos de llamadas se hicieron ese día. Y cientos de mensajes multiplicados por 3 o 4 veces se dejaron mensajes de las mismas personas. E incluso algo que sucedió, que cambió el sistema de telefónica después de ese evento, es que hubieron tantas llamadas a 911 al mismo tiempo, que hubo un lapso de aproximadamente unos 5 minutos, dicen, que no importa dónde estabas en el país, si contestabas el teléfono, podías escuchar múltiples llamadas al mismo tiempo. Se había enredado todas las líneas y no estaban preparados para tantas llamadas al mismo tiempo. Fue algo que estaba sucediendo bajo la superficie. Nadie contestaba la llamada. Quiero que vean un video que encontré, es en inglés, no es en español, pero creo que entenderemos un poco de lo trágico, lo emocional que fue eso. Si lo tiene listo, hermano, fuerte, por favor. You got it coming in for building number 2 on the 97th floor. People trapped. 90, what floor? We're all around the building. We're completely around the building. We're into the building now, okay? 2,000 people were trapped in the north and south towers. By the door to block the smoke and stay where you are. We're sending people upstairs. The fire department's coming upstairs. Firefighters from across New York were sent to the scene. They're coming. They're coming. They're downstairs. They're on the way. Knowing what he might soon face, fireman Walter Hines left a hurried voice message for his wife. Sir, I got almost every fireman in the city coming to help you. Message. Hi, Ron, it's me. Just want to let you know I love you and the girls. Tell my mom to, we're going down to that trade center thing, the second plane. They just crashed into that building. So we're on our way down there. I love you. I'll talk to you later. Un bombero que iba a entrar a las torres le mandó un mensaje a su esposa. Walter knew this was so serious. I could tell from the sound of his voice. He knew this was something he might not get out of. And I think that he just needed to let us know that he loved us. The voice message that Walter left is still on his business phone, which I've kept in his office. I've probably listened to the message hundreds of times. Everybody has told me that has lost loved ones that you'll lose the sound of their voice, that you can't remember the sound of people's voices after they've gone. And I tend to think that that's true. I think it's a good reminder to have Walter's message for my daughters that they can continue to hear him. While some messages provide consolation, others are a painful reminder of a missed opportunity to say goodbye. I woke up to my telephone ringing. I worked nights at the time, so I didn't want to be bothered. And then my cell phone rang again. And I'm like, I'm not going to answer it. I'd say it was probably about 1 o'clock in the afternoon that my cell phone rang with a message. First saved message. Neil, it's Brian. A plane crashed into the trade center. It's on fire, and I'm in it. And I can't breathe. Tell everyone I love them. I don't get out of here. End of message. Brian left that message, and that must have been the first or second phone call that I received that morning. And I mean, I just didn't realize it. You know, it's really hard to struggle with, what would have happened if I answered the phone. But I mean, I couldn't do anything, even if I did answer it. First saved message. I keep the message on an MP3 file, so I have it on CD, I have it hidden away in a safe, I have it, on every hard drive I have it like everywhere, just so that nothing happens to it. It's on fire, and I'm in it. It's Brian's last words. I mean, that's one of the reasons why recordings were made, was so people could record their last words. I think it gives me a little bit of guidance. I draw from Brian's strength when I hear the message. Qué triste que esas personas y cientos de más personas, por tiempo no podemos seguir enseñando, lamentan que no contestaron la llamada. Lamentan que no pudieron tener esa última conversación. Lamentan que no pudieron expresarle a sus seres queridos una última vez,
yo te amo también. Y ellos están testificando que se han quedado con esas grabaciones porque nunca quieren olvidar la voz de ese ser querido. Yo no sé si usted tiene la misma dicha de tener una grabación de un ser querido en su teléfono. Yo creo que tengo uno de los últimos mensajes que mi papá me dejó, saludándome un domingo en la mañana, diciendo que estaba orando por mí. Qué triste es pensar que Dios está llamando. Dios está llamando. Nos llama pacientemente. A pesar de las circunstancias y precisamente por las circunstancias. Trágicas, dolorosas muchas veces. Estamos en situaciones críticas espiritualmente, emocionalmente y muchas veces humanamente hablando. Y Dios nos llama. Dios nos llama y muchos de nosotros no contestamos esa llamada. Yo quiero hablarles esta mañana sobre el tema Dios sigue llamando. Alexander Bell, se dice que él inventó el teléfono. No necesariamente él lo inventó, pero el hombre que sí lo inventó se llamaba Sir Watson. Su apellido era eso. La primera llamada que él recibió para declararle que su invención había servido, trágicamente, era de una estación no muy lejos de donde él estaba, que también tenían un teléfono de emergencia. Y la llamada que él recibió fue en emergencia para que él corriera a casa porque su hijo había tenido un accidente trágico. El mismo inventor del teléfono recibió esa primera llamada. El teléfono fue inventado para una emergencia. Hoy en día lo usamos con entretenimiento, lo cargamos todos para entretenernos, para organizarnos, para ayudarnos como un instrumento para nuestro diario vivir. Pero el teléfono fue hecho para una emergencia. Jehová llamaba al joven Samuel, hijo de Ana, que fue estéril. Y Dios le contestó su oración. Qué interesante que cuando nosotros le clamamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios siempre es fiel en contestar nuestras oraciones. Y qué trágico que cuando Él nos llama a nosotros, lo hacemos a Él esperar. Samuel fue prometido por su mamá a Dios, apartado para su uso. Ahora aquí lo encontramos en el templo sirviendo bajo el ministerio de Elí. Ya Dios se había apartado de Elí, por el pecado, dice la Biblia, que él sabía. Sus hijos Ofni y Finés, que se acostaban con las mujeres en el templo, eran hombres perversos, ladrones, falsos. La gloria de Jehová sería quitada por los enemigos. En medio de estos tiempos, donde la lámpara de Jehová ya estaba por apagarse, no había quien predicara la palabra de Dios. No había quien se parara por la verdad. Quien contestara la llamada de Jehová. La palabra de Jehová se escaseaba en esos días. Pero había un joven, su nombre era Samuel. Tenía aproximadamente unos 13 años de edad. El único pasaje donde vemos que Dios llama a la misma persona 4 veces. Había una urgencia. La lámpara de Jehová estaba por apagarse. No había quien más contestara. Dios llamaba con urgencia y Dios sigue llamando con urgencia. Hay una urgencia en estos días. Si no se ha dado cuenta que estamos viviendo en tiempos de gran apatía y gran indiferencia y gran frialdad espiritual, necesita despertarse porque estamos viviendo en tiempos urgentes. Samuel no se daba cuenta de que era Dios quien le llamaba. Y quizás porque había mucho ruido en el mundo, por los chismes y por el escándalo, por los fracasos y vergüenzas de Ofni y Finés, por Elí, que ya no predicaba ni estorbaba el pecado, quería quizás esconderlo, quizás quería ignorarlo, como suele suceder, está pasando en nuestros días. Josué ya había muerto, Sansón había caído, y ahora el que tenían ya se había hecho para la izquierda. Ya no le importaban las cosas espirituales como antes le interesaba. Ya no predicaba en contra del pecado como antes predicaba. Es más, ignoraba
quería pretender que no estaba sucediendo, pero había un Dios en el cielo que él sabía el pecado de Elí. La situación estaba crítica y no había quien representara a Dios. En Mateo 24:12, por favor, Mateo 24:12, por favor. Vayan corriendo ahí, Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, ese es el Señor Jesucristo hablando de la profecía, lo que vendría por delante. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos, ¿qué dice, hermanos? Se enfriará. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vaya que no estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha frialdad espiritual. Hay una apatía, una indiferencia, un desconecte con Dios. Dios llama, Dios llama, Dios llama, y la gente no quiere contestar el llamado de Dios. Dios aún sigue llamando hasta el día de hoy. Desde estos días en que Él llamaba, hasta 500 años después, desde Ezequiel, cuando dice la Biblia que busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice la Biblia, y no lo hallé. Dios sigue buscando, llamando y buscando quién o alguien que conteste la llamada de Dios. Desde la monarquía unificada hasta los tiempos de el reino dividido de Israel y Judá, Dios sigue buscando, llamando con urgencia una y otra vez. Hay alguien que conteste la llamada de Dios, hay alguien que responda, hay alguien que obedezca, hay alguien que se atreve a pararse por Dios, hay alguien que haga lo que es correcto ante los ojos de Dios. Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la Biblia de la siguiente manera. Apocalipsis 3, 20. He aquí, dice el Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué dice? Y él conmigo. Dios sigue llamando. Isaías 5, por favor. Isaías 5, por favor. Vayan corriendo ahí. Isaías 5, por favor. Isaías 5, por favor. Isaías 5, versículos 20 al 25. Dice la Biblia así. Hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano, que tiene, está extendida. Dios, a pesar de que hemos sido infieles, a pesar de que somos fríos, a veces indiferentes a su voz, a veces lo buscamos solamente cuando está la emergencia sobre nosotros, a veces clamamos a Él solamente cuando vemos un ser querido o una situación trágica, una emergencia, una necesidad, y clamamos con tanta urgencia a Él. Y quizás uno diría, pues es lo correcto de hacer, pero es verdad, Dios es fiel aún cuando nosotros somos infieles. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, en vez de negarnos su ayuda, en vez de rechazarnos nuestra urgencia, nos es lento y grande misericordia y nos ayuda, aun cuando lo hemos ignorado por semanas, aun cuando no le buscamos en su palabra, lo levantamos viendo el teléfono, nos dormimos mirando el teléfono, ignorando que Él nos llama. Venimos a la iglesia y nos sentamos bajo la predicación y Dios nos está llamando, Dios nos está llamando, pero somos tan religiosos y tan fariseos que ya no alcanzamos a oír.
Porque Dios nos habla y nos habla, pero aquí hay gente que van a salir igual que entraron, porque ya no quieren contestar el llamado de Dios. El mensaje es bueno para alguien más. Y qué bueno que fulanita está aquí. Y qué bueno, ojalá mis hijos escuchen este mensaje. Hola, que fulano de tal. Y qué bueno que ellos están aquí. Pero Dios nos llama a nosotros, querido hermano. 4 veces le llamó a este jovencito porque había una urgencia. La lámpara de Jehová se estaba apagando. 4 veces en el versículo 4 dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí, sin entender que era Dios que le llamaba. Versículo 6, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Por tercera vez en el versículo 8, Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y por última vez en el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En este pasaje podemos conocer lo que es el llamado de Dios y cómo poder reconocer cuando Él nos está llamando. Dios le está llamando. Yo no sé en qué situación se encuentra usted esta mañana. Yo no sé qué carga tiene sobre su corazón. Yo no sé qué problemas ha enfrentado esta semana. Yo no sé cómo está usted espiritualmente. Yo no sé si usted y su esposa, su esposo están teniendo dificultades. Yo no sé si en esta semana en su familia tuvieron una explosión, hubo un gran pleito y a duras penas llegó a la iglesia esta mañana. Yo no sé si usted esta mañana está considerando ser este último domingo su último domingo que llega a la iglesia, porque su conciencia le acusa y se examina y dice: somos hipócritas, venimos aquí en pleito, somos los más grandes hipócritas, ¿para qué venir a la iglesia? A lo mejor usted viene económicamente destrozado, no sabe cómo va a pagar las cuentas este mes, no sabe de dónde va a salir el siguiente pago, el siguiente dinero para la renta, para ese gasto, para comer, para que su familia pueda comer, y ha buscado aquí, y ha buscado allá, y puras puertas cerradas, y no sabe qué va a hacer el día de mañana para llegar al trabajo, o a lo mejor mañana necesita un trabajo y no tiene alguien que le ha prometido nada y no sabe qué esperar mañana, y usted viene preocupado, está escuchando la predicación pero no entiende lo que está diciendo. El pastor predica y usted porque usted no puede con claridad percibir la voz de Dios, no entiende que Dios le está llamando, que Él ha tomado el mensaje de esta mañana, el cántico de esta mañana y todo lo que está pasando, porque nos quiere llamar, y esa línea está sonando y ese teléfono está sonando ahorita en su corazón, y Dios quiere que usted pueda contestar su llamada porque le ama a usted. Él sabe la urgencia que está. Como esa gente sabía que el edificio estaba encendido, aquel hombre decía: no puedo respirar, te digo que te amo, despídete mi familia, les amo, no puedo respirar. Más adelante en el mismo documental, un hombre llamó a su familia y estaba hablándole cómo es que algunos estaban escapando y otros estaban brincando de las ventanas, y él lo estaba mirando todo suceder, cuando de repente, al decirle a su pariente que lo amaba, comienza a sonar un ruido enorme, y era exactamente los minutos y segundos cuando la torre se vino para abajo, donde él estaba metido en el 82 piso, algo más o menos por ahí. Él estaba comunicando una urgencia, deseando que su pariente contestara, que alguien dijera: sí, aquí estoy, y poder comunicar lo que sentía, lo que miraba, por lo menos poder despedirse y hacer la paz con su ser querido. Pero no había quien contestar al otro lado.
Este mundo va de mal en peor. El mundo está yéndose a lo terrible, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Al justo le niegan su justicia. Están haciendo atrocidades este mundo. La perversión está exaltándose. Hermanos, ahora están educando a nuestros hijos. Están queriendo cambiar su ideología, su moralismo. Están queriendo cambiar y afectar este mundo entero con las perversiones que hay. El diablo está haciendo de su manera. Aún entre el pueblo de Dios, las iglesias no están creciendo, las iglesias no se están abriendo, se están cerrando en esta nación. Y Dios está llamando con urgencia. Pero quizás en nuestro mundo hay mucho ruido. Tengo muchos planes. Estoy muy ocupado yo. Estoy ocupado haciendo lo que yo quiero, tratando de levantar mi negocio, haciendo con mis problemas lo que tengo que hacer, porque no hay quien me ayude. Yo lidiando con las dificultades y las cosas urgentes para mí, pero ignoramos que hay una urgencia más grande, hay una causa más importante y Dios nos está llamando. Hay 3 verdades rápidamente que quiero compartir con ustedes. Número 1, Dios nos llama a conocerle a Él. Dice la Biblia en el primer versículo que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y luego más adelante en el versículo 7 dice la Biblia, y Samuel no había conocido aún ¿a quién? A Jehová. Qué interesante que este joven estaba sirviendo en el templo y aún no conocía a Jehová. Yo he descubierto que hay mucho de eso en ese cristianismo. Mucha gente envuelta en la obra de Dios, sirviendo, activos, hasta hermanos le decimos y nos llamamos, pero aún no conocen a Dios. Samuel estaba sirviendo a Jehová en el templo, pero aún no le conocía. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él nos llama. Él nos llama. Apocalipsis 3:20, creo que nunca se lo leí, pero dice la Biblia en el versículo 20 aquí: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no es un Dios de una religión, Dios no es un Dios de un grupo de personas, Dios es un Dios personal y Él quiere conocerle a usted y que usted lo conozca a Él de una manera personal. Y para que eso suceda, usted tiene que invocar el nombre de Cristo. Usted tiene que abrir su corazón y pedirle a Él que le salve a usted de sus pecados. No hay ningún hombre que pueda perdonarle sus pecados. Yo puedo decirle así que le perdono sus pecados. Yo puedo hacer algún rito, un sacrificio por usted, un sacramento. Pero nada ni nadie más puede perdonar sus pecados más que solamente Cristo Jesús. Él nos llama a conocerle a Él. Pedro 2:21 dice: porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 dice la Biblia que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuche, antes de los tiempos de los siglos, Dios sigue llamando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice en Mateo 11. Venid a mí, yo sé que estás cargado de pecados, yo sé que estás cansado del pecado, yo te conozco, yo te formé, yo te hice, yo soy el creador del universo y sé que tanto aguantas y que tanto puedes, y yo estoy llamando con mis brazos extendidos, llamando a aquellos que están cansados y cargados, trabajados. Dice la Biblia: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A mí no me importa que usted nació en esta iglesia. A mí no me importa que usted, su mamá cantaba en el coro y de aquí que iba a venir usted como bebé y no le alcanzaron a salir, y aquí atrásito en el cuarto del coro salió usted y ahí nació. Eso no le hace usted salvo ni salva. No importa que sea líder, no importa que sea maestro de comunicar, miembro del coro,
director de un ministerio, el miembro más fiel y más constante y más largo del tiempo de esta iglesia. Ninguna membresía, ninguna iglesia, ningún título, de ningún renombre, ningún nada puede salvarnos, solamente la sangre de Cristo Jesús. Y querido joven, no importa cuánto conozcas de Dios y cuánto sepas hasta cantar y servir y toques en la orquesta y sirvas en la ruta, todas las obras son como trapo de inmundicia. Solo Cristo puede salvar. Y Él está llamando, diciendo, ya deja de confiar en religión. Ya debe confiar en ti mismo. Ya debe confiar en lo que otros te dicen. Confía en mí. Confía en mí. Te estoy llamando a creas en mí. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice Dios, será salvo. Dios quiere y nos llama a conocerle. Le pregunto esta mañana, ¿usted le conoce al Señor personalmente? Yo tenía 16 años de edad cuando yo vi a una iglesita pequeña donde se predicó el evangelio. Y estaba ahí solo con un amigo y su familia. Y se predicó el evangelio. Y a la edad de 16 años de edad entendí yo. Por más que ya había ido a la iglesia, me llevaban como niño en la ruta a la iglesia. Había escuchado el evangelio muchas veces. Pero desde ese día, esa noche, entre semana, yo entendí por primera vez que el mensaje de salvación era un llamado para mí. Y que Dios me estaba diciendo que Él me amaba a mí tal y como era, y que me estaba esperando con brazos abiertos, que viniera a Él para salvación. Y a la edad de 16 años de edad, gracias a Dios que a tiempo el Señor me salvó. Y pasé enfrente y le pedí a Cristo personalmente que Él me salvara a mí. No le dije a mi mamá que me salvara. No le dije a mi papá que es su religión, yo quiero seguir en pos de lo que tú crees. No, yo tuve que enfrentarme y conocer a mi Dios personalmente y entender que Cristo me amaba a mí. Si hubiera sido la única persona en este mundo, Cristo hubiera bajado del cielo a morir en la cruz por mí. Si usted hubiera sido la única persona en este mundo entero, Cristo hubiera descendido del cielo, hubiera muerto por sus pecados. Cuando Él colgaba en la cruz, Él nos tenía a nosotros en su mente por nombre. Dice la Biblia que Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Una mentira, una blasfemia de aquellos que dicen que una criatura no es una persona hasta que ya está completamente formado o que nazca. Desde el vientre de nuestra madre Dios nos conoció y nos apartó. Número 2, Dios nos llama a obedecerle. Note conmigo, este jovencito se le pone una tarea tan difícil de ir a hablar con el gran conferencista. Samuelito, el que se paraba aquí enfrente para darle los papelitos al pastor de los que están siendo salvos, tiene que ir a enfrentar al mero mero y decirle a él que Dios estaba airado contra él y darle el mensaje que trajo escalofríos a él, el pecado que él sabe. Samuelito se para porque Dios quería cumplir su propósito a través de él. Y va y le dice a Samuel lo que viene por delante. El juicio de Dios por el pecado que él sabía. En obediencia. Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha salvado para que le obedezcamos a Él. Él tiene un propósito para nuestras vidas y la única manera que Él puede cumplir ese propósito es a través de nosotros obedeciéndole a Él. Un cristiano, el primer paso de obediencia es el bautismo. Un cristiano que no ha obedecido a Dios en el bautismo está en rebeldía. Quiero que vean Hechos 2, por favor. Hechos 2, por favor. Hechos 2. No importa qué excusa usted le dé a Dios,
No importa cuánto usted alegue con Él y diga, es que yo quiero prepararme, yo quiero estar seguro, yo quiero cambiar mi vida antes de seguirle a Él a través del bautismo. No importa qué excusa usted use en contra su falta de obediencia, Dios nos llama a obedecerle a Él en el bautismo. Hechos 2:38 dice la palabra de Dios, versículo 38 dice lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y piénsela. Dice ahí, ¿qué dice? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la salvación, en el arrepentimiento, la Biblia declara que es un acto, es una decisión de reacción. Es decir, soy salvo, entonces me bautizo, soy salvo, entonces comienzo a ser obediente a aquel que me ha salvado. Note capítulo 8, versículo 12, Hechos 8:12, por favor, dice la palabra de Dios. Hechos 8:12 dice lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿qué dice? Hombres y mujeres. Al escuchar el evangelio, el mismo día se bautizaban hombres y mujeres, en obediencia a lo que Dios quería de ellos. Noten el versículo 36 del capítulo 8, ahí mismo. Versículo 36 dice la Biblia: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay un requisito, pastor. Tengo que tomar clases, tengo que dejar de fumar cigarro, tengo que dejar de tomar licor, tengo que cambiar mi vida, tengo que salvar mi matrimonio, tengo que hacer las cosas bien para entonces obedecer a Dios. Y note lo que dice ahí en el versículo 38. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿quién dice? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro en ese mismo momento, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo nos llama a Dios a obedecerle a través del bautismo. Escúcheme, usted cristiano, si usted es un hijo de Dios y usted le pidió a Cristo que le salve y todavía no ha pasado a través de las aguas bautismales, usted está en desobediencia con aquel que nos llama a ser obedientes a Él. Él nos llama, no esta iglesia bautista, no soy yo, no es ningún otro pastor, no es ninguna religión, es Dios que nos llama a bautizarle. El Señor Jesucristo se bautizó, ya hombre. Se bautizó y dejó que Juan lo bautizara para que se cumpliese toda justicia ante los ojos de Él. Él no tenía que ir a Dios, pero lo hizo para ser ejemplo a nosotros, los que seguiremos a Él, el primero de muchos frutos. Salvo, bautizado. El bautismo es como este anillo. El anillo está ahí en mi mano izquierda, mi dedo porque declara que estoy casado. Hace 27 años y medio nos casamos, mi esposa y yo. Y este anillo se me puso para declarar que yo le pertenezco a una dama y ella me pertenece a mí. Ahora, si yo me quito este anillo, sigo estando casado. No dejo de ser casado. Pero este anillo me identifica que estoy casado. Me identifica. Yo soy casado porque hice un pacto en el altar ante Dios con mi esposa. El pastor nos casó y prometimos hasta la muerte nos separe. Eso es lo que me hace casado. El anillo solo me identifica que estoy casado. El bautismo no me salva. El bautismo no me salva. El bautismo solo identifica que ya Cristo me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él, y que hay un matrimonio santo entre nosotros y nuestro Creador, nuestro Salvador. Él nos redimió, Él nos salvó y nos hizo suyos. Si usted está aquí y no se ha bautizado, usted está en gran desobediencia con Dios, y Dios está llamándole a que le obedezca. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y como Samuel, que tuvo una mamá que oró por él y lo dedicó a Dios, Dios nos llama a obedecerle a Él, y ya no más a Satanás y a este mundo, sino obedecerle a Él para cumplir su propósito en nuestras vidas. Obediencia es la base de toda la fe cristiana. Obedecer en predicar el evangelio, obedecer en ofrendar a Dios, obedecer en asistir a la iglesia, obedecer en separar del mundo. Obediencia es la base central de todo lo que es la fe cristiana, de obedecer a Dios.
Dios nos llama a obedecerle. Y número 3 y último, Dios nos llama a servirle. Dios necesitaba a Samuel para ir y decirle a Elí el mensaje de Dios. La lámpara ya estaba por apagarse. Y tan urgente era, hermano Valencia, que fue a buscar un muchacho chiquito. Porque los adultos no tenían tiempo. Los adultos ya no querían obedecer a Dios. Los adultos estaban muy ocupados para Dios. Los adultos tenían mucho que hacer. No tengo tiempo para servir a Dios. Los adultos tenían sus planes, sus carreras, sus logros, sus metas económicas, sus vidas que vivir, sus vacaciones, sus cosas. Y no digo que es pecado, pero sí se convierte en pecado cuando estamos en desobediencia a escuchar el llamado de Dios a servirle a Él. De pararse en medio del tiempo oscuro, donde no había quien predicara su palabra. La lámpara de Jehová ya casi se apagaba. Y Juan 9:4 dice: me es necesario, dijo el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca aquel día. El día dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las obras, las armas de luz, dice la Biblia. Cristo viene pronto, si no se ha dado cuenta. La lámpara de Jehová, el Espíritu Santo de Dios. Escúchame. Cuando Cristo venga por su iglesia y seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes y con los muertos primero, luego nosotros nos uniremos con ellos. Y la iglesia como la conocemos, es decir, todos los creyentes en Cristo, de un segundo a otro, ya no estén aquí, sus ropas queden atrás, accidentes de automóviles, aviones se extraerán, gente estará buscando por todas partes a sus seres queridos. ¿Dónde fueron? Gente correrán a esta iglesia. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde está el pastor que nos predica? ¿Dónde están? El Espíritu Santo, dice Dios, el Espíritu Santo de Dios también será levantado de esta tierra, porque su obra ha cesado ya. Dios prometió otro consolador después de su partida al cielo, el cual obraría a nosotros trayéndonos arrepentimiento, trayendo convicción al corazón del hombre que ha hecho mal en contra de Dios, de arrepentirse. Pero como ya la iglesia no está presente, ese consolador también ya no está presente. Y dice la Biblia que hasta este punto solo hay uno que detiene el juicio venidero de Dios: el Espíritu Santo de Dios, que todavía está llamando, todavía está queriendo tocar ese corazón de ese joven más indiferente ahorita, aquel que ha estado ignorando todo el mensaje ahorita, ha estado en su teléfono ignorando la predicación, durmiéndose porque le importa cacahuates de lo que se está predicando. El Espíritu Santo está redarguyendo, el Espíritu Santo está llamando, diciéndote: tú, hey, tú que estás dormido, hey, tú que estás desconectado, hey, tú que no quieres hacer caso, el mensaje es para ti, el mensaje es para ti. Dios quiere hablarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere cambiar tu vida. Pero un día esa voz ya no va a estar presente. Y la gente, dice la Biblia, va a querer ser salva, pero no. Van a querer morir por la ira venidera de Jehová y no van a poder morir. Le van a decir a las montañas que caigan sobre ellos y no van a poder morir. Porque llegó el día de Jehová, el juicio. Llegó el día donde ya Dios dejó de llamar, donde Dios dice: no quisieron escuchar, rechazaron mi voz, entonces ahora me toca a mí. Casi se oye la trompeta. Muchos han pasado del ayer, hombres fieles. Muchos hombres fieles aún siguen peleando la buena batalla, levantando en alto la bandera de amor. Y Dios sigue llamando. Isaías 6, termino con esto. Isaías 6, versículo 8, dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y oíd bien, dice, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios llama, Dios busca, y Dios dice, ¿quién va a contestar el llamado? ¿Quién va a contestar el llamado de que no eres salvo? Vas rumbo al infierno y a menos que te arrepientes del pecado, no serás salvo. ¿Quién le contestará el llamado de la obediencia a Dios? Que estamos en desobediencia, viviendo para este mundo en vez de vivir para Dios. Aquellos entre ustedes que aquí están, vienen fielmente a la iglesia, pero rehúsan bautizarse todavía. Porque alguien les enseñó erróneamente en algún momento en su vida, en otra estación, en una televisión o un predicador, alguien le dijo a usted que para bautizarse usted tenía que arreglar su vida, tenía que cambiar y estar listo para una vida completamente en obediencia. Pero deje de decirle que el hombre, por más que se esfuerza, no hay nada bueno en nosotros. Es Dios que nos moldea, es Dios que nos transforma, es Dios que cambia el corazón. Y mientras usted esté en desobediencia, Dios no va a hacer lo imposible para usted, porque usted quiere seguir en desobediencia. Dios llama para que le sirvamos. Esta semana, no sé cuántos jóvenes se rindieron a servir a Dios. Cerca de unos 30, 40 jóvenes que pasaron al frente a decirle a Dios, heme aquí, envíeme a mí. Algunos todavía son mocosos, algunos todavía no saben ni bañarse bien, pero respondieron al llamado. No tienen ningún centavo en su bolsa, no tienen ningún talento descubierto y ni conocen los dones que Dios les ha dado a ellos, pero estaban dispuestos en su ignorancia, en su debilidad, en su insignificancia, obedecer y decir, Señor, si nadie más quiere ir, envíame a mí, Señor. Y aquí hay gente bien hecha y derecha, trabajadoras, inteligentes, que corren negocios, manejan finanzas, saben, son inteligentes, tienen todo organizado en su vida, tendrían la capacidad de servir a Dios, y está ahí usted sentado sin querer responder al llamado de Dios en su vida. Dios necesita obreros más que nunca, porque este mundo pronto clamarán. ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde están todos? ¡Ah! Y el anticristo tomará su lugar en este escenario tan terrible llamado la gran tribulación. Y ahorita todavía Dios está llamando. ¿Quién me quiere servir? ¿Quién regresaría a su casa, a su patria? ¿Quién iría a otra nación a predicar el evangelio? ¿Quién daría su matrimonio, su vida, su hogar? ¿Quién vendería sus propiedades para irse al campo misionero? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién se parará en la brecha? Porque el mundo se está yendo al infierno. ¿Quién irá? Y aquí está lleno de obreros. Pero aunque mi casa esté llena, los campos están vacíos. Cristiano, usted gana almas. ¿Viene usted el sábado a ganar almas? ¿Usted sirve a Dios? La orquesta pudiera duplicarse con gente que pudiera fácilmente, con los ojos cerrados, aprender un instrumento así de rápido. Sabe manejar unos instrumentos enormes, eléctricos, de máquina, pesadas, para tumbar edificios, para organizar y poner nivel, cemento y estructuralmente todo poner en su lugar. ¿No cree usted que Dios le ayudaría a aprender a tocar una trompeta con 3 dedos? Aquí hay un montón de hermanas sentadas que tienen la habilidad de sus manos, sus brazos, su cariño y la guardería
Hacen falta obreras que estén dispuestas a servir. Porque aquí hay cristianas que no quieren contestar el llamado de la obediencia a Dios. Invité a la iglesia a que viniera el jueves para escuchar predicación en la conferencia. No tenía que abrirlo a la iglesia. Pude haber tenido el servicio el miércoles, pero invité a la iglesia a que viniera para escuchar tremendos mensajes. ¿Dónde estaba usted el día jueves en la noche? Todavía hay lugar en esa sección que se tiene que llenar. Todavía hay un poco de lugar ahí arriba que se tiene que llenar. Todavía hay unos cuantos lugarcitos ahí arriba que se tienen que llenar. Yo quiero tumbar todas estas paredes ficticias para llenar todo ese balcón con personas. Que se llene este auditorio para la gloria de Dios. Los obreros están aquí. Yo sueño por el día que corramos 50, 60 autobuses. Los obreros están aquí. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. ¿Quién irá a laborar los campos? ¿Quién irá a ofrecerse por el Señor? ¿Quién irá? ¿Quién contestará esa llamada? Que Dios está llamando. Y usted sabe que le está llamando. Y usted escoge. No tengo tiempo ahorita. Señor, bendice la predicación de tu palabra.